Hoy es el Día Nacional del Síndrome Urémico Hemolítico y nosotros pensamos que hemos escuchado lo suficiente y que sabemos de qué manera tratar los alimentos a la hora de cocinar, pero lo cierto es que siempre hay cosas en las que uno tiene que prestar atención. Roxy Lopresti nos ayuda. ¿Cómo le va, Hola, Roxy? Dani, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, bueno, y como vos decías, es una enfermedad transmitida precisamente por los alimentos. ¿Y sabes por qué es el Día Nacional hoy? Porque por un pediatra, ¿sí? Carlos Gianantonio, que nació un 19 de agosto de 1926 y él describió la enfermedad. Entonces, a partir de una ley, la 26.926, es que hoy se institucionaliza un día de concientización acerca de esta enfermedad, que es la primera causa de insuficiencia renal aguda en los lactantes y los niños menores de 5 años, que es a los que más ataca esta enfermedad. Y que en buena hora tiene difusión, ¿no? Porque antes no se sabía absolutamente nada. Cuando nosotros éramos chicos no te decían nada, ¿no? De la carne cruda o de, por ejemplo, el hecho de lavar bien las verduras y las frutas, que tiene que ver también con eso, porque no es solamente la carne, sino que también la bacteria puede estar en otros alimentos. Y veamos de qué se trata esta enfermedad. Esta bacteria, la cual decimos, es una enfermedad transmitida por los alimentos causadas por una cepa que se llama Escherichia coli. Exacto. Y los síntomas, es fundamental saber con qué comienza. Comienza con una diarrea con sangre, dolor abdominal, vómito, fiebre y luego cuando ingresa esta bacteria al organismo del niño causa anemia, daño en diversos órganos, pero principalmente un daño renal. Esto que decíamos, puede atacar a varios órganos, pero fundamentalmente la insuficiencia renal de los niños. Hay causas que nos las cuenta el doctor Gonzalo Vera Bello, que es jefe del Departamento de Epidemiología de la provincia. Lo escuchamos. La principal de esto es la ingesta de alimentos, sobre todo cárnicos, que no han sido o bien procesados o se han contaminado. Pero tenemos que tener en cuenta que las hamburguesas, las verduras, la lechuga, el rábano, la alfalfa, todos son alimentos que potencialmente pueden dar esto cuando no se preparan en forma adecuada. El agua contaminada, el contacto con heces de materia fecal de animales de granja, por ejemplo, también pueden ser causa de esta enfermedad. Bueno, ¿y se conocen estadísticas al respecto, Tenemos Roxy? estadísticas para ver cómo es la enfermedad, la frecuencia de la enfermedad aquí en nuestro país y también en nuestra provincia. Decimos que en nuestro país existen unos 400 nuevos casos por año. ¿Pero por qué? Porque somos un país que come mucha carne. Entonces, lo que él decía, bueno, la carne es fundamental y ya lo vamos a ver enseguida en las medidas preventivas, lo importante que es cocinar bien la carne, ¿sí? Después, en el 2018, en el año pasado, se notificaron 24 casos y por suerte no hubo muertos. En otros años el promedio es de 22 casos y se han registrado muertos. En el 2017 hubo 2, pero en el 2018 no, Dani. Pero quiere decir que fueron tratados a tiempo, porque Muy aquí bien. el tiempo es fundamental, ¿no? Es el hecho así. de no conocer los síntomas y el riesgo, una madre, un padre puede pensar que los chicos tienen diarreas y vómitos por otras causas. Entonces, pero ahí bueno, nomás hay que ir al médico. Hay que ir al médico cuando ya esto se vuelve, digamos, reiterado y ya, bueno, cuando es diarrea con sangre, totalmente, ¿no? Y en lo que va del año, 14 casos, ¿sí? Esto según el Departamento de Epidemiología de la provincia. Y por lo que vos decías, es importante apenas aparezcan los primeros síntomas, recurrir al médico, aunque sea una diarrea, pero igual hay que ir al médico porque el pediatra es el que va a hacer el diagnóstico y después el tratamiento. Pero una vez que el niño padece de esta enfermedad, tiene que realizar un seguimiento de por vida, o si no, bueno, durante un tiempo, pero es importante este seguimiento porque, como decíamos en un principio, afecta sobre todo a los riñones. Escuchamos lo que decía Gonzalo Vera Bello acerca del seguimiento después que el niño tiene esta enfermedad. Una vez que como es un cuadro relativamente, es grave, el paciente posteriormente al suceso, que siempre son pacientes que se manejan en internación, tiene que ser un seguimiento por nefrología, debido a que hay un 30% de estos pacientes que puede dejar una secuela en los riñones y puede desencadenar eventualmente en el futuro el cuadro de hipertensión arterial.
Bueno, ahí lo medidas escuchamos, preventivas sí. nos había prometido Roxy. Veamos Cuéntenos. las medidas preventivas porque Sí. de esto se basa y además tengo que decir que la Fundación de Todo Corazón realiza durante todo el año concientización y nosotros vamos a reafirmar esto que hace la Fundación de Todo Corazón. Lavar las manos, ¿sí? Antes de manipular los alimentos, después de ir al baño, de llegar de la calle. No utilizar los mismos cubiertos y tablas, Dani, esto que decimos del entrecruzamiento. Exacto. No cortar con el mismo cuchillo la carne o la verdura. Después, lavar las frutas y verduras con agua potable, lo que decía recién el doctor, fundamental. Cocinar con temperatura superior a los 70 grados y seguimos viendo más medidas preventivas. Cocinar bien la carne picada. Sí, y en algunos casos, te digo por mi sobrina, algunos pediatras directamente te dicen hasta los 5 años no darle hamburguesas ni albóndigas, porque bueno, la carne picada tiene la característica de que, no lo vamos a explicar, pero digamos que la bacteria puede estar en el interior, no llega bien el grado de temperatura que tiene que tener al interior de la hamburguesa y por lo tanto muchas veces la bacteria puede resistir. Muy bien. Si la carne está congelada, el tiempo de cocción es mayor. Esto también hay que saberlo. Mirá vos. Corroborar la fecha de vencimiento de los productos, que muchas También. veces cuando uno va al supermercado, viste que no lo hace. Los yogures, tener en cuenta eso también en la cadena de frío. Y que no se pierda la cadena de frío de los alimentos. Y te puedo agregar una Sí, yo, a claro. mí que no está acá porque también me la dijo el médico, el tema de la separación de los alimentos en la heladera. No Tal poner cual. la lechuga y arriba, por ejemplo, una carne picada, Tal una cual. carne molida, porque puede ser, digamos, que haya filtración dentro de esa bolsa en donde está, o ese contenedor donde está la carne molida, y a partir de allí se contamine la lechuga que después la comemos cruda, no hay Seguro. cocción allí. Y después esto también es muy importante que siempre nos dicen los médicos y los bromatólogos, que lo último que se compra en el supermercado es la leche, Bien. todo lo que tenga refrigeración. Exacto. Y cuando llegás a la casa es lo primero que pones en la heladera. A pesar de que cuando uno ingresa al supermercado las heladeras están al principio, hay que dar toda la vuelta Claro. y volver hasta las heladeras. No se enteraron de eso en algunos Bueno, supermercados. tenemos que pero bueno, caminar un poquito, hay- pero esto sí. es importantísimo también con la cadena de frío, Dani. Bueno, hoy, en el Día Nacional de Concientización del Síndrome Urémico Hemolítico, hemos querido recordar esta enfermedad. Muy buenos consejos. Gracias, Muy Roxy. bien.